oportunidad tan grande, ¿verdad?, que nos concede estar aquí una vez más en su casa de oración, hermanos. Y hermanos, yo me siento bendecido de parte de Dios, ¿verdad?, porque Dios nos ha guardado, nos ha protegido, hermanos. Su misericordia ha estado con nosotros, su amor, hermanos. Aleluya. Hermanos, yo creo que Dios, aleluya, ha sido muy bueno, hermanos. Dios ha sido bueno, alabado sea el nombre del Señor. Y cada mañana, hermanos, Él hace que nuestros ojos se abran, aleluya, que nuestro corazón lata cada instante, ¿verdad? Solamente, hermanos, por su misericordia y su amor, aleluya. Hermanos, le doy gracias a Dios, ¿verdad?, en esta oportunidad que Dios nos concedió a mí y a mi esposa ir a México, ¿verdad? Y pues fuimos y volvimos con todo bien, hermanos. Y le quiero gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad?, por sus oraciones. Aleluya. Dios nos guardó, hermanos, en ida y de venida, aleluya. Y nos pudimos gozar allá con la familia, ¿verdad?, con el padre de mi esposa, con sus hermanos, aleluya. Hermanos, ¿y qué más puedo decir, verdad? Que Dios es bueno, hermanos, aleluya. Dios es bueno, alabado sea el nombre del Señor. Y también, hermanos, le doy gracias por los hermanos que nos dirigen, ¿verdad? Nuestro pastor, que Dios lo bendiga, nuestro hermano Abelito. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5 y versículo 7. No quiero tomar mucho tiempo, hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Unos 30 minutos, si Dios permite, hermanos. Gloria al Señor Jesús. El libro de Hebreos, capítulo 5 y versículo 7, vamos a leer este versículo que está ahí, hermanos, aleluya. Y sean todos bienvenidos, ¿verdad?, a la casa del Señor. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, dice: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Aleluya. Hasta ahí, hermanos. Hermanos, nuestro hermano Eloy oró. Pueden ocupar sus lugares. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, y en esta tarde quiero predicarles el tema que le puse, ¿verdad? El lloro, lágrimas y clamor. Así es el tema, hermanos, que le puse a esta pequeña predicación. Aleluya. Y nuestro hermano Chuito, ¿verdad?, que va llegando, aleluya. Él predicó hace como unos 2 domingos, ¿verdad?, en el culto de Dorcas acerca de las lágrimas, hermanos. Pero el sermón que yo tengo, ¿verdad?, es un poco diferente. Hermanos, lloro, lágrimas y clamor. En la palabra del Señor, hermanos, encontramos a hombres y mujeres, y aún en este tiempo, hermanos, que tenemos que llorar a veces, hermanos. Tenemos que derramar lágrimas, alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, hace muchos años atrás, cuando yo tenía unos 10, 12 años aproximadamente, yo tengo un hermano que es más grande que yo, que me gana con 10 años. Y yo tenía como 10, 12 años en ese tiempo, me acuerdo, hermanos. Y me acuerdo que yo y mi hermano andamos jugando allá en México, ¿verdad?, en la casa. Y yo recuerdo, hermanos, que mi hermano más grande me pegó, me golpeó. Hermanos, y yo, ¿verdad?, me fui a llorar ahí a la esquina de la casa, alabado sea el nombre del Señor. Y mientras que estaba llorando ahí, ¿verdad?, porque mi hermano me había pegado, en eso, al ratito llegó mi padre. Y mi padre fue donde yo estaba y me dice: Emilio, ¿qué tienes? Y le dije yo: mi hermano me pegó, mi hermano Ignacio.
Y yo pensé, hermanos, que mi padre iba a ir pues también a reclamarle a mi hermano, a golpearlo, ¿verdad? O regañarlo. Pero mi padre me dijo: Emilio, los hombres nunca lloran, me dijo. Los hombres no lloran, alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, y en México tenemos eso, ¿verdad? Lo que es el machismo, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y esas palabras como que se me metieron en mi mente y en mi corazón. Y yo llegué a pensar, hermanos, que solamente las mujeres lloraban, que solamente las mujeres chillaban, ¿verdad? Como decimos, aleluya. Hermanos, y llevé eso por mucho tiempo, alabado sea el nombre del Señor. Hasta que un día el Señor me concedió llegar aquí a la Florida y venir a los pies del Señor, aleluya. Y recuerdo que estamos allá en la otra iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Y recuerdo que me invitaron a la iglesia y comencé a oír la palabra del Señor, hermanos. Comencé a oír los cantos, aleluya. Hermanos, y me acuerdo que el hermano que estaba predicando hizo la invitación al altar. Hermanos, y yo pasé, recuerdo, y comencé a llorar, alabado sea el nombre del Señor. Comencé a derramar mis lágrimas delante de Dios sin saber lo que estaba pasando, hermanos. Hermanos, y allí me di cuenta que los hombres también lloramos, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, al punto de que no podía parar de llorar, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra había hecho un contacto con mi espíritu, aleluya. La palabra del Señor estaba sacando de mi vida lo que no servía, alabado sea el nombre del Señor. Pero más tarde, hermanos, me convertí al Señor. Me entregué a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y comencé a oír la palabra del Señor. Comencé a leer la Biblia. Y me di cuenta, hermanos, que el autor de la vida, el creador del cielo y de la tierra, el que dijo: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Hermanos, Él lloró enfrente de la tumba de Lázaro. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, el creador del universo también derramó sus lágrimas. Comenzó a llorar por su amigo Lázaro enfrente de la tumba, hermanos. Aleluya. Y quiero decirte, hermanos, que hasta estos momentos a veces venimos, aleluya, afligidos a este lugar por los problemas que tenemos, por las luchas, por las dificultades. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, yo he venido con aflicción en mi vida, pero cuando estoy ahí, hermanos, comienzo a alabar y a glorificar al Señor. Comienzo a levantar mis manos, aleluya, y comienzo a abrir mi corazón al Señor. Y es cuando la presencia de Dios viene, hermanos, a mi vida. Y comienzo a derramar mis lágrimas. Comienzo a llorar delante del Señor. De agradecimiento, hermanos. Mi corazón hay agradecimiento porque el Señor me sacó del pecado. Me sacó de la inmundicia donde yo estaba, hermanos, aleluya. Me sacó, bendito sea el nombre del Señor, del lodo cenagoso, como dice el salmista David. Y hermanos, como les dije, ¿verdad? Hubo hombres en la palabra del Señor que tuvieron que derramar sus lágrimas, tuvieron que clamar al Señor de la gloria, aleluya, cuando tenían dificultades. Y hermanos, estaba estudiando esto y la Biblia nos queda registrada, hermanos, que el Señor Jesucristo lloró 3 veces. Hermanos, pero yo creo que el Señor lloró muchas veces, aleluya, porque el Señor se iba al monte, se iba al desierto a orar, alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que el Señor ahí derramaba sus lágrimas.
ahí lloraba, alabado sea el nombre del Señor. Pero en la palabra del Señor, hermanos, 3 veces quedó registradas que el Señor derramó sus lágrimas. El Señor lloró, aleluya, y Él clamó, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y vamos a ir la primera vez, hermanos, donde el Señor comienza a llorar. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ir a San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Gloria al Señor Jesús. Y versículo 41, 42 y 43. Gloria a Dios, aleluya. Alaben al Señor, hermanos, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Mire lo que dice, hermanos. ¿Lo tienen? San Lucas 19, 41, 42 y 43 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodeen con vallado, y te sitiaran, y por todas partes te estrecharan. Aleluya. Hermanos, aquí vemos al Señor que llora enfrente de la ciudad de Jerusalén. Aleluya. Pero si nosotros leemos un poquito más arriba, hermanos, el Señor, aleluya, entra en Jerusalén en un pollino, aleluya, en un burrito, alabado sea el nombre del Señor. Y la gente comienza a decirle: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y los fariseos y los escribas que estaban ahí le dijeron a Jesús: mira, dile a tus discípulos que se callen. Dile a la gente que se calle. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor los voltea y los mira y les dice: les digo que si estos callan, las piedras van a hablar. Aleluya. Hermanos, pero el Señor, cuando mira a la ciudad de Jerusalén, comienza a llorar. Alabado sea el nombre del Señor. Comienza a derramar sus lágrimas el Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Señor, la palabra del Señor dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a aquellos que le recibieron le dio la potestad de ser hijos de Dios, hermanos. Aleluya. Hermanos, el Señor vino a Jerusalén, vino a los judíos, pero ellos lo rechazaron, hermanos. Le dieron la espalda. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso el Señor, cuando mira la ciudad de Jerusalén, comienza a llorar, comienza a derramar sus lágrimas. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos dice, hermanos, también, ahí vamos a ir a la segunda vez que el Señor lloró. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir a San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, hermanos. La segunda vez que el Señor Jesús lloró. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. San Juan capítulo 11, versículo 34 al 37 vamos a leer, hermanos. Aquí miramos al Señor Jesús después de la muerte de Lázaro, hermanos. Pero vamos a leerlo primeramente. Dice así: y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirar cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Alabado sea el nombre del Señor.
Aquí miramos este acontecimiento, hermanos, que Lázaro, dice la Biblia, que enfermó, hermanos, y murió. Y el Señor, aleluya, a sus hermanas le mandaron un mensaje diciéndole: Jesús, ven, porque al que amas está muy enfermo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando llega el mensajero, hermanos, la Biblia nos dice que Jesús se quedó 2 días más ahí, hermanos. Y después de 2 días le dijo a sus discípulos: vamos, porque nuestro amigo Lázaro ha muerto, ha ido a dormir. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y cuando Jesús llega a la aldea donde está Marta y María, dice la Biblia que Marta sale corriendo. Y cuando llega ante Jesús le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Aleluya. ¿No te he dicho que si creyeres, Marta? Alabado sea, verás grandes cosas. Aleluya. Hermanos, y aquí miramos cuando el Señor le dice dónde lo pusieron. Y Marta le dice: Señor, ya tiene 4 días, ya hiede. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, pero Jesús, cuando se pone enfrente de la tumba de Lázaro, antes de resucitarlo, dice la Biblia que Él llora, hermanos. Él llora cuando mira a las hermanas de Lázaro y a los que estaban ahí llorando por Lázaro. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que el Señor se estremece en su espíritu y comienza a orar. Aleluya. Pero Él le dice: Lázaro, sal fuera. Alabado sea el nombre del Señor. Y el que tenía 4 días, hermanos, de muerto, sale de la tumba. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Me quiero ir un poco rápido, hermanos. Aleluya. Hermanos, la tercera vez que el Señor llora es donde hemos leído, hermanos, aquí en el libro de Hebreos, capítulo 5 y versículo 7, donde hemos leído: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Pero estaba investigando esto, hermanos. Y cuando el Señor, antes de ir a la cruz, dice la Biblia que Él llega al monte Sinaí, al Getsemaní. Dice que Él llega al Getsemaní y el Señor comienza a orar ahí. Deja a sus discípulos acá y si Él se va aparte a orar. Y dice la Biblia, hermanos, que era tanto la presión que tenía el Señor. Dice la Biblia, hermanos, que comenzaron a caer gotas de sudor, ¿verdad?, de su frente, de su cuerpo. Y cuando el sudor caía a la tierra, cuando pegaba a la peña, dice la Biblia que eran como gotas de sangre, hermanos, que estaban cayendo ahí. Y yo creo que con todo mi corazón, aleluya, porque el Señor sabía, hermanos, lo que venía sobre él, aleluya. Dios sabía, alabado sea el nombre del Señor, todo lo que le iba a acontecer, cómo lo iban a crucificar, a golpear, cómo lo iban a maltratar, lo iban a escupir, alabado sea el nombre del Señor. Pero el libro de Isaías dice que el Señor fue como un cordero hacia el matadero y no abrió su boca, aleluya. ¿Y sabe por qué, hermanos, no abrió su boca? Por amor a usted y por amor a mí, aleluya. Por amor a este mundo, alabado sea el nombre del Señor. Y ahí, hermanos, el Señor ofreció clamor
y lágrimas, como dice aquí el libro de Hebreos, aleluya. Hermanos, y aún él dice, ¿verdad? Él comienza a decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Jesús, aleluya. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Y estas tres, alabado sea el nombre del Señor, en las que quedaron registradas que el Señor lloró, derramó sus lágrimas y clamó, alabado sea el nombre del Señor. Pero también tenemos a Pedro, hermanos. Pedro fue uno de los discípulos del Señor. Pedro, hermanos, aleluya, fue el hombre que se levantó en el día de Pentecostés, después que cayó el Espíritu Santo. Se levantó, hermanos, junto con los otros apóstoles. Pero Pedro predicó el primer sermón, alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice, hermanos, que por esa predicación se bautizaron 3,000 personas, aleluya. Y fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, aleluya. Pero Pedro, antes de llegar a esa predicación, hermanos, nos dice la Biblia, cuando el Señor fue entregado, dice que Pedro lo negó. Pedro lo negó 3 veces y después cantó el gallo. Y después que cantó el gallo, dice la Biblia, que Pedro fue y corrió y se escondió y comenzó a llorar amargamente, hermanos. Lloró amargamente porque había defraudado a su maestro, aleluya. Porque Pedro le había dicho, Señor, si es posible, voy a ir contigo hasta la muerte, aleluya. Hermanos, pero Dios y el Señor Jesucristo, Él sabía lo que iba a pasar, alabado sea el nombre del Señor. Y miramos a Pedro que llora amargamente, alabado sea el nombre del Señor. Aún el salmista David, hermanos, en el Salmo 42 y versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aleluya. Hermanos, el salmista en este Salmo 42, también él dice que sus lágrimas fueron su pan de día y de noche, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque el salmista en ese tiempo era perseguido por Saúl. Saúl lo quería matar, alabado sea el nombre del Señor. Y él deseaba llegar al templo para adorar y glorificar al Señor Jesús, hermanos. Pero el salmista tenía miedo que Saúl lo encontrara. Y él se ponía triste y él decía, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo a Dios por ti, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, aleluya. Y él comienza a exclamar, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, el lloro y las lágrimas es un reflejo del alma, alabado sea el nombre del Señor. A veces viene la aflicción a nuestra vida por problemas o porque hemos perdido un ser querido que amamos mucho, o cuando un hermano está pasando por una enfermedad, por aflicción. También nuestro corazón nos duele, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y no nos queda otra más que doblar nuestras rodillas y comenzar a clamar al Todopoderoso, aleluya. Comenzar a clamar al Señor Jesús con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente,
Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Pero necesitamos clamar a Él, hermanos. Clamarle con todo el corazón y con toda nuestra mente. Aleluya. Y cuando nosotros comenzamos a clamar, hermanos, comenzamos a derramar nuestras lágrimas. Comenzamos a llorar, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿verdad? Nuestra necesidad es grande delante de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, pero encontramos hasta estos tiempos hombres que lloramos, que derramamos lágrimas, aleluya. Hermanos, pero cuando nosotros tenemos un corazón agradecido delante de Dios, aleluya. Cuando nosotros reconocemos lo que Dios hizo por nosotros, aleluya. Hermanos, tiene que salir ese agradecimiento de nosotros, de nuestro corazón, aleluya. A veces como que nos da vergüenza, ¿verdad? Cuando venimos aquí a la casa del Señor. Y a veces yo he mirado, hermanos, como que no queremos llorar. No queremos levantar nuestras manos y cerrar nuestros ojos. Porque decimos o pensamos, ¿qué va a decir el hermano que está a mi lado? Que estoy llorando, alabado sea el nombre del Señor. Pero quiero decirte, hermanos, que si Dios te aprueba, alabado sea el nombre del Señor. Si tú sabes que Dios te está probando, que estás haciendo bien, ¿qué interesa lo que diga el vecino? Alabado sea el nombre del Señor. Lo que queremos es quedar bien con Dios, hermanos, aleluya. La gente, alabado sea el nombre del Señor, a veces no le das gusto. A veces, vea, si hacemos el bien, pues nos critican porque hacemos el bien, y si hacemos el mal también, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero necesitamos tener un corazón agradecido delante de Dios, aleluya. Y cuando estaba haciendo este sermón, aleluya, hermanos, recuerdo una vez cuando yo estaba enfermo de mi espalda. Ya les he contado esto, este testimonio, que cuando yo estuve lastimado en mi espalda me mandó la aseguranza a Orlando a que me chequeara el doctor, hermanos, y yo recuerdo que fui, ¿verdad? Entré ahí a la clínica donde tenía que llegar y le dije a la señora que venía, ¿verdad?, de parte de la aseguranza, le enseñé el papel y todo, y me dijo la señora, espérate ahí unos 10, 15 minutos, después te llamamos. Hermanos, y yo me senté a esperar mi turno, pero no pasó mucho tiempo, hermanos, cuando llegó un hombre en una silla de ruedas y una mujer lo traía puchando, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar esto, hermanos. Y recuerdo, ¿verdad?, que miré a aquel hombre con un tanque de gas atrás de la silla y mangueras por donde quiera de su cuerpo. Hermanos, venía en una condición muy crítica. Y cuando me lo pusieron casi enfrente al hombre ahí, ¿verdad? Y cuando yo estuve ahí mirándolo, hermanos, como que Dios me dijo, mira, Emilio, nunca esperes estar en una situación como esta para que me alabes, para que me glorifiques, aleluya. Dice, nunca esperes estar en una cárcel o en una cama postrado. Ahorita que tienes fuerzas, aleluya. Ahorita que puedes, alábame con todo el corazón, aleluya. Ahorita que tienes fuerzas, alabado sea el nombre del Señor.
Y recuerdo, hermanos, que después que entré a la cita, yo salí de ahí y venía por toda la carretera 4, y traía ese retrato en mí, en mi mente y en mi corazón, hermanos. Como Dios me había dicho que no me esperara una situación de una enfermedad, hermanos, y comencé a llorar. Comencé a derramar mis lágrimas mientras que yo venía manejando. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces he sido mal agradecido con Dios. Muchas veces, hermanos, hemos estado aquí, la alabanza, la adoración, y yo he estado pensando otras cosas que no debería estar pensando. Hermanos, ha habido, ¿verdad? Como que ha venido el desagradecimiento, no ha sido agradecido delante de Dios. Pero en esta ocasión, hermanos, dije yo, ¿por qué he de ser mal agradecido con Dios, con todo lo que Dios ha hecho por mí? Aleluya. Hermanos, y de esa vez recapacité y le pedí perdón a Dios y le dije: Señor, ayúdame a serte más fiel, Señor. Ayúdame a ser más agradecido contigo, Jesús. Y ayúdame a ser más agradecido con mis hermanos, con mi prójimo, aleluya, con los que me rodean. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, y ahí derramé mis lágrimas. Comencé a llorar, venía llorando por el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios me puso eso ahí enfrente, hermanos, a ese hombre, ¿verdad? Vamos a ir a la primera de Samuel, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 16. Alaben al Señor, hermanos, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Vamos a contemplar esta historia, hermanos, aleluya. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Los muchachos lo van a poner allá también, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aleluya, hasta ahí. Hermanos, aquí miramos este acontecimiento, aleluya, de Samuel. Alabado sea el nombre del Señor. Samuel, en el capítulo anterior, hermanos, miramos que Dios le dijo a Samuel, le dijo: mira, levántate y quiero que me unges a Saúl como rey. Y así fue, hermanos. Fue Samuel y ungió a Saúl como rey. Pero dice la Biblia que después viene la voz de Dios y le dice a Samuel: Samuel, quiero que le vayas y le digas a Saúl que vaya y pelee contra Amalek. Amalek, hermanos, era un pueblo pagano que estaba en contra del pueblo de Dios. Aleluya. Dile que vaya y destruya a todos, dijo. Que destruya a Amalek, que destruya a los animales, a las vacas, a las borregas, a los niños, y aún dijo que a los niños de pecho también destruyera. Hermanos, y ese fue el mandamiento que le dio Dios a Samuel, para que le dijera a Saúl. Y Samuel fue con Saúl y le dice lo que Dios le dice, ¿verdad? Y Saúl prepara el ejército, hermanos, y se va a pelear contra Amalek. Pero cuando andan peleando, hermanos, nos dice la Biblia que Saúl
perdonó la vida de Amalek, del rey Amalek. Y también perdonó los animales gordos, según que se los iba a traer para sacrificio para Jehová. Hermanos, y cuando dice la Biblia que viene la voz de Jehová a Samuel y le dice: me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. Hermanos, quiero decirle que fueron palabras muy fuertes para mí, que Dios le dice: me arrepiento de haber puesto como rey a Saúl. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, Saúl había cometido el pecado de que desobedeció a Dios. Dios le había dicho: mata todo, mata al rey de Amalek, mata a los animales, a los hombres, a las mujeres, hasta a los niños de pecho. Pero Saúl no obedeció, hermanos, la voz de Jehová, el mandato de Jehová. Y Dios viene y le dice a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y dice la Biblia que Samuel estuvo clamando a Dios toda la noche por Saúl. Pero Dios ya había determinado, hermanos, que lo iba a quitar de rey. Y otro día se levanta en la mañana Samuel y va al encuentro de Saúl. Y le dice: ¿pero qué hiciste? Y Saúl se comienza a excusar. No, es que el pueblo comenzó a decir: mira, vamos a llevarnos el ganado más gordo para hacer sacrificios a Jehová. Y este hombre, el rey Saúl, les hizo caso a la gente, hermanos. Y cuando se enfrentan, ¿verdad?, le comienza a decir Samuel: ¿por qué desobedeciste la voz de Jehová? Tenías que acabar con todo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, pero aquí hemos leído, dice la Biblia, hermanos, que Dios desechó a Saúl. Y otro día dice la Biblia, ¿verdad?, que todavía Samuel estaba llorando por Saúl, hermanos. Y viene la voz de Dios y le dice: ya no llores, Samuel, por Saúl, porque yo lo he desechado. Aleluya. Mejor, mira, quiero que te levantes y que llenes tu cuerno de aceite. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero que vayas a la casa de Isaí, porque tengo uno de sus hijos, lo voy a hacer rey. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese rey fue David, hermanos. Fue David, aquel rey, alabado sea el nombre del Señor, que el profeta Samuel fue a ungirlo a la casa de su padre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que me llama la atención, hermanos, que Samuel estaba llorando por Saúl. Alabado sea el nombre del Señor. Es que Samuel, hermanos, era el que lo había ungido para rey. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que Samuel, hermanos, le dolía en su corazón, porque cuando un siervo de Dios, aleluya, cuando es siervo de Dios y alguien cae de las manos de Dios, se separa de Dios, yo creo que aquel siervo le duele y comienza a llorar, comienza a clamar por aquella alma. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, pero miramos que Dios lo desecha al rey de Saúl. ¿Por qué, hermanos? Por la desobediencia que el rey Saúl, hermanos, desobedeció a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y Samuel le dice: ¿acaso son mejores los sacrificios que obedecer a Dios? Aleluya.
Hermanos, es mejor obedecer a Dios que los sacrificios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, ya casi voy a terminar. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. El último texto. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Vamos a servirle al Señor con todo el corazón, hermanos. Porque la venida del Señor está cerca, hermanos. Aleluya. Apocalipsis capítulo 21. Del 1 al 4, hermanos. Aleluya. Ya para terminar, aleluya. Si quieren pasar los músicos y el coro. Gloria al Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, aquí Dios, aleluya, el apóstol Juan está diciendo, ¿verdad? Dios, alabado sea el nombre del Señor, le está diciendo que cuando estemos en el cielo se va a acabar todo esto, hermanos. Se va a acabar todo, ya no va a haber más llanto, ni más dolor, aleluya. Ya no va a haber más muerte, alabado sea el nombre del Señor. Y me puse a investigar, hermanos, qué significa que Dios enjugará toda lágrima. Quiere decir, hermanos, que Dios pondrá fin toda clase, definitivamente, todo sufrimiento, todo dolor, toda tristeza. O sea que en el cielo se acabará todo eso, hermanos. Solamente va a haber gozo, alegría. Vamos a estar alabando y adorando, aleluya, al que está sentado en el trono, aleluya, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puestos en pie, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, cuando lleguemos al cielo, se va a acabar todo sufrimiento. Se va a acabar, hermanos, todo esto que estamos pasando aquí ahorita. Pero, hermanos, yo quiero decirte, hermanos, que vale la pena servir a Dios, hermanos. Vale la pena esforzarnos, servirle a Dios, aleluya. Si queremos estar un día delante de la presencia de Dios, hermanos, necesitamos a veces llorar. Necesitamos, aleluya, derramar nuestras lágrimas. Necesitamos clamarle al Señor Jesús, hermanos, aleluya. A veces cuando entramos al camino del Señor, a veces nosotros le decimos a la gente: mira, entrégate a Dios. Y a veces le decimos: Dios te va a bendecir. Y si en verdad lo bendice. Pero también a veces no le decimos de los problemas que vamos a tener, hermanos, al caminar este camino también. Porque acordémonos, hermanos, que los hombres de Dios que escribieron la palabra del Señor, ellos sufrieron, hermanos, por el Evangelio.
aún derramaron su sangre, dieron su vida, alabado sea el nombre del Señor. Pero ellos estaban conscientes, hermanos, que después de la muerte les esperaba la vida eterna, hermanos. Les esperaba este lugar donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más lamento, donde la muerte ya no va a existir, donde va a ser gozo y alegría, alabado sea el nombre del Señor. Y no solamente eso, hermanos, sino que Dios nos va a enjugar toda lágrima, alabado sea el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Pero tenemos que seguir adelante en el nombre del Señor, corriendo esta carrera. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor dice, ¿verdad? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aleluya. O sea, hermanos, que tenemos que esforzarnos para llegar hasta la meta final y no quedarnos hasta la mitad del camino, sino llegar hacia la meta. Alabado sea el nombre del Señor. Yo lo voy a invitar, hermanos, si alguien quiere pasar.